Bueno, siguiendo con los vídeos de ayer voy a continuar. Ya sabéis que cada uno opinaba que y había luchas entre si Jesús era hombre o era Dios. Luego estaba también los de la escuela de Alejandría que decían que era, que era hombre en apariencia, pero que era una imagen de hombre, pero era Dios, que se trasladaba a lo humano, que era como una imagen proyectada. Esto eran los monofisistas, los cristianos coptos de Sudán, Etiopía y Egipto, que decían que era solo Dios. Y bueno, como sabéis, Decio ya estaba un poco cansado y empezó a ir en contra de los judíos. Y novacianos dijeron, mira, o aunque seáis cristianos de Oriente o de Occidente, si no decís lo que yo digo, pues ya no vais a poder volver, porque cuando estaba el otro no os fuisteis y ahora ya no podéis volver. Entonces, como eran 4 los que quedaban, porque casi todos se habían muerto, entonces apareció San Cornelio, que decían que todos pueden volver y cometiesen lo que hubiesen cometido, que podían volver, que se eliminaban los pecados capitales o el pecado de caret que decían los judíos. Entonces aquí se empieza a perder la responsabilidad frente al delito y se suavizan las leyes duras. Entonces esto estaba fatal, pero lo hicieron. El problema seguía el latente que tenían era si Jesús era Dios o no. Entonces decían que si los coptos, como he dicho antes, que era Dios, que estaban crucificando a Dios. Y luego había otro grupo que eran los adopcionistas, que decían que era Jesús hombre, que era un hombre que fue adoptado por Dios, entonces era un hombre que tenía a Dios dentro de él, pero luego Dios lo abandonó, lo mataron y luego lo resucitó. En fin, que había un lío muy importante. Al final Roma dijo, mira, pues no os calentéis, que es como dije ayer, que era Dios y hombre, y así es todo resuelto. Y ahora voy a empezar a hablaros del siglo IV, que voy a seguir con toda la historia porque esto era en el siglo III. Entonces voy a empezar a hablaros del siglo IV. Muchos cristianos pues intentaron matar a cristianos. Diocleciano, mataron a 300.000, fueron asesinados porque quería imponer el paganismo en contra del cristianismo, y entonces se le ocurrió dividir el imperio en dos partes, Oriente y Occidente. Pero se le ocurrió la idea, la terrible idea de poner a 2 en Oriente y a 2 en Occidente. Pensaba, pues mira, si uno fallece, pues tiene el otro que le ayuda, tiene un ayudante y entonces sigue con mi imperio. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a discutir entre ellos, entre sus descendientes y todo, a ver quién iba a heredar todo. Y empezaron a haber unas luchas intestinas. Entonces había un César y un Augusto en Oriente y un César y un Augusto en Occidente. Y sus descendientes y todos discutiendo. Entonces hubo una guerra civil desde esta época, desde el 284 hasta el 315. Y al final el emperador Constantino dice, la única solución que tengo es me convierto al cristianismo y las tropas inglesas me ayudan, porque es que si no voy a estar discutiendo con estos todo el día. Y entonces dijo, los cristianos le apoyaron, se convirtió al cristianismo y entonces ya se acabó la historia de que si hay 2 aquí, 2 allá y nada. Y se convirtió al cristianismo. Y en el edicto de Milán, en el 313, es cuando lo hizo todo. Entonces se reunieron, porque como seguía el debate, que si Jesús era hombre o no, que si era un Cristo hombre, si era Dios o era otra cosa, pues entonces tenían que debatir. Y entonces se fueron al concilio de Nicea y debatieron. Pero primero si es Dios, si es hombre o qué es. Entonces los del imperio de Antioquía pues decían que no. Los otros que sí, estaban todo el día discutiendo. Entonces no hay solución. Y el emperador dice, pues mira, estáis aquí más de un mes reunidos y yo quiero una solución. Y si mañana dentro de 24 horas no eso, os voy a matar a todos. Entonces ya se decidió lo de la doble naturaleza, que era hombre, que era Dios, y se terminó con todo. Y así ya no tenían ningún problema. Entonces hay que decir que las luchas intestinas eran entre cristianos, porque cada uno tenía una visión diferente del cristianismo, y aún así, aunque se decidió eso, seguían discutiendo y se seguían reuniendo, unos en una parte, otros en otra, y al final hicieron el concilio de Constantinopla en el 381, Jesús es hombre, y luego apareció también el Espíritu Santo, con lo cual ya tenían un lío más, porque entonces si Jesús es hombre, Jesús es Dios, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Y ya no sabían qué hacer. Y ahí tenían otra discusión porque introdujeron la Trinidad, porque se le ocurrió a uno, a Tertuliano, y entonces ya tenían más lío. Si no tenían bastante lío con Jesús era hombre o Jesús era Dios, encima introducen la Trinidad, que se lo inventó un tal Tertuliano,
que dijo que Dios era hombre, Dios y luego el espíritu de Dios. Y ya lo liaron muchísimo más. Entonces votaron y al final dijeron Jesús es hombre y es Dios. Y punto. Pero luego llegaron otros cristianos que no habían aparecido por allí y dicen, pero es que esto lo tenéis que introducir. En fin, que siempre estaban discutiendo, pero la mayoría pues dijeron que era Jesús hombre y Jesús Dios al mismo tiempo. Porque al final no llegaron a ninguna conclusión, porque ninguno sabe, porque Jesús no es de este mundo y Jesús es especial, es hombre, es Dios y es la hostia en bote y no es de este mundo y no lo pueden definir. Y eso es lo que tienen que saber. Y luego aparte vinieron los bárbaros que ya se cargaron todos, con lo cual no habían llegado a ninguna conclusión y los bárbaros intentaron imponer sus costumbres. Pues mira, si estos comen así, pues hacemos esto, lo otro tal y no sé qué. Entonces ya... a partir de ahí pues ya empezaron a hablar de María, la madre de Jesús, y decían que si María era madre de Dios o era madre de Jesús. Pero como Jesús no se sabía si era Dios o era hombre, en fin. Y entonces aparecen los cristianos de Oriente que estaban fuera de todo eso y dicen que María es la madre de Jesús hombre, como los otros que decían que era Cristo hombre. Y ya tienen otro cisma. Y la iglesia nestoriana dirá que habla que hablan de la Trinidad, pero que dice que María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios, porque, en fin, que ya se está liando todo. Y entonces se persiguen a todos los que no piensan lo normal. Y ahí están todo el día que si Jesús es hombre, que si Jesús es Dios, que si María es la madre de Jesús o no es la madre de Jesús, y se pueden estar pasando discutiendo. Llegaron al final a esa conclusión y luego aparecieron dos personas diferentes, que era por una parte San Agustín y por otra parte Pelagio. Entonces San Agustín empieza a hablar del pecado original, que era cristiano si no era idólatra, si se bautizaba, estaba obligado al bautismo. Era como los judíos que decían que tenían que cumplir todas las alajás y no solamente las leyes de Noa, de los temerosos de Dios, de los prosélitos de allí de la sinagoga. Pues estos decían, si no se bautiza, pues es que no, y es idólatra, pues es que no es cristiano, y entonces no se puede dejar entrar si no se bautiza. Y entonces, porque además el pecado, eso puede venir de su familia y se tiene que bautizar. Y entonces aparece Pelagio que dice que no, que cada uno tiene sus propios pecados y que eso no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con lo de Adán y Eva y con el pecado original. Entonces Agustín era lo del pecado original y Pelagio decía que no. Entonces ganó Pelagio porque, claro, era más laxa sus teorías. Y decían, bueno, pues si cada uno es responsable de sus pecados, no tiene nada que ver con lo que cometieron Adán y Eva en el paraíso. Y bueno, este es un poco el resumen de todas las diferentes, digamos, subramas que hay dentro tanto del judaísmo como del cristianismo, que al final se llegó a una conclusión, pero ninguno sabía la verdad, porque la verdad es que Jesús es espiritual y que es hombre, por supuesto, que es Dios, por supuesto, y que es espiritual. Y eso no lo incluyeron porque no les convenía. Y como no sabían cómo incluir, se reunían y empezaban a disertar chorradas que no sirven de nada, porque realmente no es la verdad. Entonces lo que tienen que hacer es quitar todo eso, cambiarlo todo y volver a la verdad, que era la espiritualidad de Jesucristo, que estaba unido al Padre, pero que al mismo tiempo era hombre. Y se unía al Padre cuando tenía que hacer algo y cuando no era hombre. Y eso es lo que tienen que saber. Y dejarse de tonterías y de escuelas y de estudios que no llevan a ninguna parte. Y esos libros que han escrito que son todo tonterías. Espero que os guste y me deis un like.